Bueno, muchas gracias. Hola a todos y todas. Muchas gracias por la invitación al IPP. Para mí, siempre es un gusto poder compartir algunas reflexiones. Como tiene formato de diálogo, la verdad es que la idea, más que hacer una exposición de tipo teórica, es poder compartir con ustedes algunas reflexiones, también algunas imágenes que nos van ilustrando lo que está pasando en cuanto a violencia de género, y luego poder generar un espacio dialógico, justamente, en que podamos reflexionar a lo mejor, o tener algunas preguntas o algunos comentarios respecto de estas temáticas. Entonces, antes de comenzar con la presentación, la que voy a compartir en este momento, ¿sí? Perfecto. Antes de comenzar entonces, bueno, hacer solamente una apreciación respecto del doctorado, que el doctorado es en educación, y claro, mi línea de investigación tiene que ver con currículum oculto, justamente, que apunta a las prácticas, y vamos a hablar un poquito acerca de la violencia simbólica y la violencia estructural que está a la base de esas prácticas. Entonces, para partir esta reflexión, un poco para dar un marco, es importante que veamos, cuando hablamos de violencia de género, ¿qué vamos a entender por violencia? Pongámonos de acuerdo, porque eh, hay muchas definiciones, pero vamos a tomar, hoy día me gusta tomar la de la Organización Mundial de la Salud y la de la ONU, que me parece que de alguna forma nos pueden dar ciertas luces. Para la Organización Mundial de la Salud, entonces, la violencia es el uso intencional de fuerza física, amenazas también, contra uno mismo, contra otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia un daño. Ya fundamentalmente me gusta esa definición porque habla respecto también del otro, del cómo la persona recibe y del daño que él genera. Eh, Consecuencia de traumatismos, daños psicológicos también, problemas de desarrollo, incluso la muerte. Para la ONU, cuando habla la ONU de la violencia de género, ahí es un poquito más específica y habla de todo acto de violencia que resulte o puede tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico, para mujeres o diversidades también. Entonces integra un elemento más. Y también dice que dentro de la violencia de género están las amenazas, la coacción, no solamente la violencia física, que es la que es más visible finalmente. Con ese contexto, si nosotros miramos qué vamos a entender por violencia de género un poquito más, haciendo un zoom respecto de, a ver, cuáles son los tipos de violencia, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar este de Amnistía Internacional porque nos muestra a través de una metáfora que tiene que ver con un iceberg, nos dice que hay muchas violencias, tipos de violencias, algunas que no son tan visibles, ya las que más se ven en los diarios, en las revistas, en las denuncias, son las visibles, el asesinato, la agresión, la violación, la violencia física, pero también existen otro tipo de violencias que están en el plano de lo invisible y que muchas veces las llamamos micromachismos o violencias solapadas o simbólicas o lingüísticas, y que de todas maneras están a la base de muchos de los procesos de violencia que finalmente terminan siendo visibles. Ahí tenemos la física, por ejemplo, la sexual, la simbólica, que tiene que ver con el reforzar roles y estereotipos que son limitantes, la psicológica, que daña la autoestima, la patrimonial y económica, que muchas veces se deja de lado y que sin embargo igual es considerada un tipo de violencia, o sea, aquella situación en la que, por ejemplo, una persona impide la independencia económica de otra y por tanto de alguna forma se apropia de los bienes, se apropia del dinero y genera una relación de dependencia desde el punto de vista de los recursos. Entonces, bueno, este iceberg que yo les estoy mostrando acá nos permite de alguna forma ilustrar también todos los tipos de violencia de género que podemos ver en nuestra sociedad. Ahora, cuando hablamos de la pandemia, y esta diapositiva la compartí hace unos días en otra charla en Derecho, me parece que es bien importante poder ver algunas cifras, como para entender el fenómeno también desde este contexto de cuarentena en el que estamos. Puse ahí una imagen de Gladys Quesada, que es una mujer que fue asesinada el 30 de mayo y que por tanto no está dentro de las estadísticas que hoy día les voy a mostrar porque es muy reciente. El año 2020, según el CERNAMED y según la Red Chilena contra la Violencia, ya llevamos a esta altura del año 18 femicidios consumados, más 2 homicidios asociados a violencia intrafamiliar. Cuando hablamos de 2 homicidios, lo que estamos diciendo es que esos 2 homicidios tienen que ver con violencia intrafamiliar, pero no son femicidios, puesto que las víctimas son, por ejemplo, el hijo de una mujer, o la mamá, o un pariente que vivía dentro del contexto familiar, y que es consecuencia de un femicidio, pero no es femicidio probablemente tal.
Y además llevamos 45 femicidios frustrados, o sea, 45 personas de las que sabemos, porque hay muchas otras, que hay cifras negras que no tenemos conocimiento o que no hubo denuncia y que no sabemos realmente si están contabilizadas. Pero a la fecha es una cifra bastante alta, considerando que estamos recién partiendo junio. Desde el 18 de marzo, y estoy ya mirando la cuarentena, o sea, mirando la cuarentena preventiva y todo lo que ha sido el contexto de pandemia, según el Servicio Nacional de la Mujer, ha habido un incremento del 125% en cuanto a llamados de ayuda y de orientación. Es decir, ha habido una alta demanda un poco en cuanto a los sistemas y a los teléfonos de ayuda de ciertas personas que están viviendo situaciones de violencia al interior de sus hogares. Entre marzo y abril, y esto sí que es bien elocuente, digamos, en cuanto a cifras, y este dato lo entrega la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, dice que las amenazas con armas han aumentado en un 50% en estos 2 meses. Las denuncias por abusos sexuales a menores, y esto es tremendo, aumentan en un 126%. La disminución de denuncias por violencia intrafamiliar, hay una disminución en un 18%, y eso podría ser un dato relevante, puesto que no es que haya menos casos, sino que hay menos denuncias. Hay muchas más solicitudes de orientación y apoyo, pero hay menos denuncias, lo que podría ser un indicador de que las víctimas no están teniendo cómo denunciar en un contexto de cuarentena por estar encerradas con su agresor. Ahora, yo me pregunto, y cabe la pregunta, ¿no? ¿Culpa de la cuarentena por COVID-19? Todas estas situaciones que estamos viendo, que estoy mostrando a través de estas cifras en cuanto a la violencia de género. Puse ahí una imagen de los prisioneros del disco Corazones Rojos, que cumple, a propósito de que cumplió 30 años de su lanzamiento. Y una de las frases de la canción dice: eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. En mi opinión, frente a la pregunta, si acaso esto es culpa de la cuarentena por COVID, mi opinión es que no, en realidad no. Acá tenemos situaciones que a lo mejor se han visto incrementadas por la cuarentena, por las situaciones de confinamiento, por el hacinamiento de las familias, por situaciones que tensionan los sistemas familiares y el sistema en general, pero bajo ninguna circunstancia podríamos decir que solo es por culpa de la cuarentena. De hecho, si miramos un poquito, podríamos hacer el análisis y decir que la cuarentena en el fondo lo que ha hecho es hacer caer el velo que había respecto del mundo privado, familiar, evidenciando lo que ya ocurría desde hace décadas al interior de los hogares. O sea, hace mucho tiempo que venimos denunciando que existe violencia intrafamiliar, y muchas de esas eran cifras ocultas, y el haber juntado el mundo privado con el mundo público de alguna forma nos hace ver, nos devela una realidad que no estábamos queriendo ver como sociedad. Producto de la cuarentena también podemos decir que existen factores que tensionan a las familias, produciendo un incremento de los casos. Por ejemplo, ahí tenemos todo lo que tiene que ver con la inestabilidad laboral, con el hacinamiento y otros elementos de los sistemas que hace que se tensionen la familia y por tanto exista un aumento. Por otro lado, las víctimas, como lo vimos en la diapositiva anterior, consultan más, pero denuncian menos. Y de ahí entonces es que tenga sentido esto de las campañas como Mascarilla 19, los Fono Ayuda, los WhatsApp, etc. Existen cifras negras o desconocidas, digámoslo de otra forma, alusivas a parejas o convivientes que pertenecen a la diversidad sexual. Es decir, ahí existe una nubosidad una nebulosa respecto de cuántas son los casos o qué características tienen los casos de violencia, por ejemplo, que apuntan o que las víctimas son de la diversidad sexual. Existe muy poca información al respecto, no existen datos estadísticos claros. Si uno se mete, por ejemplo, a la página del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, no aparece ninguna información respecto a eso. Y en pandemia, otra reflexión que nos cabe es que en pandemia la situación de las mujeres en el ámbito laboral se hace más precaria, porque tenemos que cumplir con multiplicidad de roles, lo que genera agobio. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con la cuarentena, pero definitivamente no son culpa de la cuarentena, sino más bien la cuarentena nos ha mostrado una realidad y de alguna forma la ha acentuado también. En cuarentena la violencia simbólica y estructural también se ha acentuado. Cuando hablamos de violencia simbólica y estructural, yo les quiero compartir estas imágenes.
que son recientes. Ahí tenemos, por ejemplo, en la primera imagen, la campaña de un video que lanza el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y que tuvo de alguna forma muchos detractores, eh, porque en realidad poco aportaba respecto de cómo se deben abordar estas problemáticas con personas que han sido agresores y además qué pasa con las víctimas. Por otro lado, hay algunas imágenes de portadas de diarios que nos compartió una colega, también compañera del Observatorio de Género, Yarela, y que nos muestra cómo a través del lenguaje también podemos ver esta violencia estructural o esta violencia simbólica. Ahí tenemos una portada donde nos muestra que hay de las 36 columnas de opinión, solo 5 son mujeres. Hay una víctima aquí en nuestra región que hace poquito tiempo fue asesinada y que había denunciado 3 veces a su agresor. Por otro lado, ayer nomás matan a golpes a una líder feminista a horas del aniversario de Ni Una Menos. Por ahí tenemos otros asesinatos en donde también hay situaciones previas de violencia. Hay un titular que hablaba de una niña de Concepción que había estado perdida y de alguna forma incomunicada con su familia en manos, y había estado en conjunto, o sea, junto a la persona que había estado con ella, era una persona mayor de 30 y tantos años, y el titular decía final feliz, y cuando estamos hablando de una menor de 14 años que no tiene criterio formado, que de alguna forma no podemos decir que sea un final feliz solo porque está viva. Entonces, ahí tenemos ciertos ejemplos que nos hablan de esta violencia estructural y esta violencia simbólica que está a la base y el origen, en el fondo, de todas estas otras violencias que hemos estado conversando en contexto de pandemia. Entonces, al parecer, si nosotros miramos los titulares de los diarios, estos micromachismos, este lenguaje sexista, los medios de comunicación nos van mostrando que parece que es verdad esto de que eres una ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Les puse esta imagen de las tesis, porque las tesis en el fondo hablan, cuando hacen toda esta revolución, este canto que ellas decían, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, el Estado también tiene cierta responsabilidad, porque creo que ellas reflejan muy bien la respuesta a la pregunta, ¿culpa de la cuarentena por COVID-19 esta violencia de género? Insisto en que es mi opinión, pero mi opinión en base también a lo que hemos visto, culpar a la cuarentena un poco yo siento que es pecar de ingenuidad y desconocer lo que por décadas distintos movimientos feministas venimos denunciando. Lo personal es político, lo que ocurre en el hogar influye en el mundo público, y la sociedad en general está enferma de patriarcado, está enferma de un sistema heteronormado, un sistema que de alguna forma ha fomentado este sexismo en los medios de comunicación, en las prácticas cotidianas, en las relaciones familiares, en distintos espacios y en distintos contextos. ¿Cuál es el rol entonces del Estado y las instituciones y la sociedad civil? Todas las organizaciones y organismos vinculados a la protección y atención a las víctimas deberían redoblar esfuerzos para estar disponibles en caso de que las mujeres necesiten protección. Mujeres y diversidad, porque en realidad acá también tenemos un ejemplo de lo que es la violencia simbólica y la violencia estructural cuando no nombramos tampoco la diversidad sexual. Cuando yo les digo que existe un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, pero en cuanto a equidad de género y en cuanto a diversidad no existen cifras, es una forma de violencia, porque finalmente estamos invisibilizando una realidad que está ahí. Otro rol que para mí, a mi juicio es importante es avanzar en ser agentes de cambio y no testigos silentes en nuestros entornos. Sensibilizar, denunciar, educar son parte de esas tareas. Cuando vemos que en nuestro entorno existen situaciones de violencia física, verbal, psicológica o simbólica, lingüística, el comentario machista, el chiste machista, el titular del diario, la publicidad sexista, etcétera, nosotros tenemos una responsabilidad ética. Y esa responsabilidad ética tiene que ver con el ser capaz de denunciar, y denunciar en el buen sentido, visibilizar, comentar, reflexionar, hacer, mostrar, poner en la mesa en el fondo que esto de alguna forma nos va afectando.
Y para ir cerrando un poco la discusión y abrir paso al virgen, que tiene que ver con una columna de opinión que sale la tercera y que ha sido ampliamente comentada durante esta semana, relacionada con Isquia Siches, que es la presidenta del Colegio Médico, en donde se hace alusión en ese escrito, en esa crónica, esa columna, se la eh, se hace alusión a ella como una metáfora diciendo la zorra, ¿no? La zorra y el cuero. Entonces, de alguna forma, nosotros sentimos, yo siento, que este tipo de columnas, este tipo de opiniones, lo que nos está reflejando es lo que está pasando a la base de la sociedad, es la estructura, es la reproducción de un estereotipo, y que finalmente termina siendo violento, porque necesitamos hacer ese cambio, porque necesitamos hacer una transformación social, y como dice Angela Davis, no aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar, sino cambiar las cosas que no puedo aceptar. Como cuando la violencia de género en todas sus formas sea vista como lo anormal e inaceptable, podremos descansar. Mientras tanto, tenemos mucho por qué luchar. Con esta frase, finalmente lo que queremos reflejar, o lo que yo quisiera reflejar, es que la violencia de género, primero, está a la base de nuestra sociedad, es estructural y tiene muchas caras. Y si bien existe una relación en cuanto a que se ha acentuado con la pandemia y la cuarentena, y bueno, las situaciones familiares y las tensiones sociales que estamos viviendo, es ingenuo pensar que esa es la razón y la causa. Y por tanto, el tratamiento de la violencia de género debería ser no en base a la cuarentena, sino en base a los estereotipos y a las construcciones sociales que están desde el inicio de la educación, desde el inicio de los procesos de socialización, metiéndose en el núcleo de la familia, metiéndose en el núcleo de la sociedad y cuestionando aquello que hemos pensado que es natural y que es cierto y que es normal, ya, porque finalmente son ellos los que van reproduciendo las violencias que finalmente terminan generando estas eh, femicidios y todas esas otras cifras que pudimos ver en la diapositiva anterior. Hasta ahí mi presentación. Yo quisiera dejar el espacio para el diálogo, un poco mirando también esta imagen que nos muestra y nos retrata esta realidad que hemos estado viviendo durante estos días.